Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria para presentar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ¿no?, que se celebra pues, prácticamente a lo largo del último siglo, ¿no?, y que forma parte del camino de comunión que entre las diversas denominaciones cristianas, entre las diversas iglesias y congregaciones, comunidades, queremos vivir, que tiene este año quizás una resonancia singular, ¿no?, al estarse comenzando ya la conmemoración de los 5 siglos de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, desde ahí, que es una situación como el propio Papa Francisco dijo en su momento, una situación dolorosa, de ruptura, de conflicto, iniciar una senda hacia la comunión, que forma parte también del camino de preparación del Concilio Vaticano II, dicho sea esto desde la perspectiva católica, y que el propio Concilio Vaticano II impulsa. Pero sobre todo, como dice el lema del octavario de este año, de esta semana, de estos 8 días de oración por la unidad de los cristianos, hay una realidad que está, podríamos decir, ¿no?, fuera de las iglesias, siendo tan íntima a las iglesias. Y es que el amor de Cristo nos urge. El amor de Cristo nos urge ante las situaciones de guerra y de hambre de tantos lugares del mundo. El amor de Cristo nos urge ante la persecución que cristianos de diversas denominaciones experimentan en tantos lugares del mundo. El amor de Cristo nos urge porque pensamos que hay mucha gente que no conoce al Dios revelado en Jesucristo, que es algo que hace bien a las personas y a la humanidad. Porque el amor de Cristo nos urge, queremos anunciar el Evangelio de Jesús y transmitir su caridad, su amor a la gente. Y sabemos bien, porque está escrito en la Escritura Santa, que para que el mundo crea, los cristianos tenemos que vivir en la comunión. Comunión que va más allá de las organizaciones, comunión que va más allá de cómo nos presentemos ante el mundo, pero que evidentemente surge de ese compartir, como lo hacemos las iglesias que convocamos este octavario de oración por la unidad de los cristianos, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y como ven en el cartel, nos encontramos con una fotografía en la que vemos al Papa Francisco y nos encontramos también con un representante, con un pastor de la Iglesia sueca, ¿no? Entonces nos encontramos ahí, tienen la documentación en la carta que escribe don Ricardo para esta jornada del conflicto a la comunión, pues se nos presenta al Papa Francisco y al obispo Munibre en la catedral de Lund, en Suecia, donde el Papa y el presidente, el obispo presidente de la Federación Luterana Mundial, hacen una declaración luterano-católica conjunta que se titula así, del conflicto a la comunión. Pues desde la comunión que ya vivimos y en el anhelo de la comunión más plena, oramos al Señor y presentamos esta semana. 8 días de oración, de fraternidad por la unidad de los cristianos, que se enmarca en un fenómeno universal, porque esta oración, este octavario de oración que tiene aproximadamente ya un siglo de existencia, se realiza en todo el mundo. También quiero aclarar, ante todo, que también va a estar presente en la Iglesia Ortodoxa y que, de hecho, los 2 sacerdotes que habitualmente celebran y pastorean en Valladolid, los 2 sacerdotes ortodoxos, habrían querido estar, pero por circunstancias no pueden estar hoy aquí presentes. Pero que en espíritu también tengan en cuenta que los ortodoxos, los cristianos ortodoxos de Valladolid, también se sienten representados y van a estar muy presentes en esta celebración. En cuanto al octavario, la novedad de este año es que salimos, aunque no muy lejos, de la ciudad de Valladolid.
Llevábamos bastantes años en los que estos actos de oración se realizaban solo en la capital, cuando en realidad tiene una dimensión provincial, diocesana y bueno, que abarca a los cristianos de cualquier iglesia de toda la provincia. Y por eso ha parecido oportuno salir en concreto a una localidad distinta de la de Valladolid, como es la Cistérniga, en concreto la parroquia de San Ildefonso, que además cuenta con un grupo muy activo de jóvenes cristianos que tienen también como peculiaridad el que regularmente peregrinan a los encuentros ecuménicos organizados por la comunidad de TSE, que como sabemos se dirige sobre todo a los jóvenes. Hoy en día, cuando parece que el mensaje cristiano cala algo menos, un poco menos entre la juventud, parroquias como esta de la Cistérniga y encuentros como los que organizan los hermanos de TSE demuestran que el Evangelio es joven, que atrae a los jóvenes, porque al fin y al cabo Jesucristo era y sigue siendo joven, un joven eterno. En general, creo que es un programa equilibrado. Se van a celebrar estos encuentros y actos de oración compartida en 3 parroquias católicas, si bien uno de estos encuentros también es, como digo, en una parroquia católica, pero se trata del acto central o principal, que es el de la parroquia de El Salvador, que ya digo, es una parroquia católica, pero servirá de marco para el encuentro interconfesional. Interconfesional son todos, pero quiero decir que este es el más, digamos, representativo, el central, y por tanto, aunque se celebra en un templo católico, es netamente interconfesional. Bueno, aparte de estos 3 templos católicos, también vamos a ser acogidos por 3 iglesias o comunidades protestantes que son ya, digamos, veteranas, una anglicana, luego está la iglesia de la calle Higinio Mangas y, como hemos dicho antes, la de la calle Olmedo, en la que está nuestro hermano y amigo Luis Fajardo, el pastor Luis Fajardo. Y por fin también, como decía al principio, también hay una representación de las comunidades ortodoxas. Va a haber una oración por parte de la parroquia ortodoxa de San Joaquín y Santa Ana, aunque bien es cierto que como ellos no tienen templo, pues se aloja en una capilla católica, en la capilla de la congregación. Y luego también la parroquia ortodoxo rumana, que ya cuenta con muchos fieles, obviamente rumanos, también nos va a acoger un año más en sus locales, que son los de la parroquia de Santa Teresa. En definitiva, creo que es un programa que confirma una senda ya marcada por otros muchos años. De hecho, la gran mayoría de las comunidades de acogida ya son expertas. También hay una novedad, que es la de salir a esta localidad distinta de la de Valladolid, a una parroquia con muchos jóvenes, y veo que sí que hay bastante variedad y equilibrio entre la acogida de comunidades protestantes, católicas y ortodoxas. Y nada, esperemos que haya mucha asistencia, que haya muchos corazones que se unen en esta oración, incluso aquellos que físicamente no puedan asistir a estos cultos porque el horario les pueda venir mal, tal vez, desde sus casas, desde sus circunstancias o situación, compartan esta causa que, como dice don Ricardo, la causa del ecumenismo, de la búsqueda de una mayor armonía y unidad entre los cristianos, es una causa mayor. Es muy importante para los cristianos. La Iglesia, desde su fundación por parte de Jesús, tiene una vocación de unidad, de armonía, que no es un uniformismo, que admite pluralidad, que admite cierta diversidad, pero que ante todo es una unidad de corazones y de oración. Y por último, creo que este humilde ejemplo que damos los cristianos de diferentes iglesias, este ejemplo de búsqueda de una mayor armonía, encuentro y reconciliación, creo yo que puede servir también de ejemplo, no digo de modelo, pero sí de un cierto ejemplo, aunque sea humilde, para los miembros de otras religiones, a fin de que también entre sus diversas corrientes haya también una mayor armonía. Incluso fuera del ámbito religioso, creo que esto tiene
un gran significado de armonía social, puesto que hay tantas tiranteces, tantos enfrentamientos en todos los órdenes, ¿no? Para la comunidad a la que represento, la Iglesia de Asamblea de Hermanos, en la calle Olmedo 38, en Las Delicias, esta semana de oración por la unidad de los cristianos, desde hace más de 25 años, creo, forma parte de nuestros actos dentro del programa. Es decir, venimos participando en ello, yo creo que desde hace 25 años. Luis, tú estabas ya, asistías, y te recuerdo, y ahí también surgió nuestra amistad, y forma parte de nuestro programa habitual. Siempre hemos contemplado esta semana como una oportunidad de cristianos de diferentes confesiones centrarnos en Jesucristo, que al fin y al cabo es el que nos puede unir, y centrarnos también en la palabra y en la oración, más allá de diferencias, de cuestiones teológicas, que se las dejamos para los grandes teólogos, y a nosotros lo que nos interesa, a todos creo, es centrarnos en la persona de Jesús, centrarnos en la oración que nos une y centrarnos también en la palabra, que es la misma, ¿no? En este año, de forma especial, como señaló Luis Argüello, es un año importante para el mundo protestante en general, al conmemorar, más que celebrar, conmemorar el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y de hecho, bueno, pues Valladolid va a ser una ciudad que va a acoger un montón de eventos en torno a ese 500 aniversario, y del cual pues queremos hacer partícipes a todos los cristianos de la ciudad, y lo hemos hecho ya en los primeros, y pensamos que es una forma también de mostrarnos como identidad dentro de nuestra sociedad y dentro de Valladolid, porque Valladolid fue uno de los focos representativos de aquella reforma protestante, y que, bueno, pues quizás gracias a la novela de don Miguel Delibes, El hereje, pues se ha conocido un poco más, pero era algo, una realidad histórica que ahí estaba, ¿no? Entonces queremos que esta semana sea una parte más, ¿no?, de nuestros actos conjuntos y de nuestras celebraciones. Y queremos que sea un momento único también para orar, para dirigirnos a nuestro Señor, que es uno, para plantearle las dificultades que hoy todos los cristianos, independientemente de confesiones, tenemos en esta sociedad, para conocer otras realidades religiosas también, porque, como bien señaló don Pablo López, la pluralidad es buena, no hay que verlo como negativo. La pluralidad es importante y es necesaria, nos ayuda a mejorar a todos, ¿no? Entonces estamos muy contentos de poder seguir participando. Damos muchas gracias también al Secretariado de Ecumenismo por contar siempre con nosotros y por darnos mostrar un respeto y una libertad que es digna de agradecer hacia estas pequeñas comunidades como son las nuestras. Así que nos gustaría poder invitar a todos también a que nos visiten y a que nos conozcan, igual que nosotros pues visitaremos otras comunidades y conoceremos otras realidades religiosas. Además del programa como tal, se ofrece un material que es elaborado también por una comisión interconfesional para que en las diversas comunidades a lo largo de este octavario, en los diversos encuentros que cada comunidad tenga, pueda hacerse esta reflexión y también una propuesta de oración. Hay unos textos para cada día con un lema que cuando vemos en el programa el miércoles 18, uno murió por todos, ya no vivan más para sí mismos, pues cada uno, que son textos de la palabra de Dios, se ofrecen los textos más amplios y una propuesta también de oración para poderlo hacer en los encuentros que cada comunidad pueda tener a lo largo de estos días. Por tanto, la participación en el octavario es doble. Los actos que están en el programa tienen una característica, podríamos decir, de símbolo, de poderlo hacer y hacerlo conjuntamente, para que desde ahí también cada cual en sus diversos lugares de oración o creyentes desde sus propias casas y demás puedan sumarse a este que desde hace un siglo, cuando comienza este octavario, los que lo inician tienen el deseo de que en esta semana se viva como una especie de monasterio invisible, ¿no?, de monasterio invisible de carácter universal, ¿no?, que en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, desde diversas denominaciones cristianas, se invoque a la Trinidad Santa pidiendo el don de la comunión que en su seno se vive, ¿no?, y viviéndolo como
en esta imagen, ¿no?, de una especie de gran monasterio invisible, desde lugares de oración, desde familias, desde hospitales, desde, pues, poder. Y por eso se ofrece también este material, ¿no?